Hoy nos toca empezar con química orgánica. Todo un temita. Ustedes, antes de que termine la clase, hubieran deseado que no me hubiera podido conectar. No es un tema fácil, voy avisando, ¿eh? Pero bueno, ya lo vamos a tratar de solucionar, como hicimos con química inorgánica. Vamos a compartir nuestra pantallita de siempre. Y fíjense que acá lo primero que les dice química orgánica, también llamada química del carbono. Algo estuvimos viendo al principio, cuando empezamos a ver química inorgánica, cuando empezamos a hablar que decíamos que la gran diferencia que había entre la química orgánica y la química inorgánica era precisamente la presencia o ausencia de carbono. Carbono es uno de los elementos. Sabía que iba a empezar a hablar y iban a empezar a llegar. Este, perdón, entonces, la presencia o ausencia de carbono. Si tiene carbono es orgánico. Si no tiene carbono es inorgánico. ¿Eh? Es lo que me define, lo que me las diferencia, lo que hace que yo sepa que es orgánico. Bueno, acá les dice, con excepción de los óxidos y los carbonatos, que son estudiados en química inorgánica. Todas las moléculas orgánicas contienen carbono e hidrógeno, pero además pueden contener otros elementos, especialmente oxígeno, nitrógeno. En ciertas proteínas se encuentra el azufre, en los fosfolípidos, el fósforo, en la hemoglobina, el hierro. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente que el carbono... No, no. No. Ay, facilita más. Sí, sí. Por eso. No quiero ese. Okay. ¿Quién anda por ahí con el micrófono prendido? Me parece que Yo probé, Rodrigo. Sí, se prendió por accidente, disculpe. No pasa nada. Bien, vuelvo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la unión de los elementos, de las uniones simples, uniones dobles? Acá también, esto también es importante porque vamos a ver que hay unas formas de unirse de los elementos que van a ser diferentes, y al ser diferentes van a tener propiedades diferentes, se van a denominar diferentes, y así con todo. Características del carbono. Cuando nosotros hablamos del carbono, vamos a ver que tiene, como siempre, características. Perdón, chicos, aguárdenme un segundito que no sé qué toqué y... Bueno, y no podía ver nada. Dice, aparece en el segundo periodo de la tabla periódica, tiene 4 electrones de enlace en su órbita externa. Para completar el octeto, el carbono forma 4 enlaces con otros átomos. ¿Se acuerdan de eso de que habíamos hablado? Que el electrón externo era el que permitía que que permitían que se conectaran, que permitían que se unieran a otros átomos. Cada uno de esos electrones me va a permitir que se una a otro elemento. Si nosotros lo vemos acá, el dibujito, ¿ven el dibujito que está acá? Que estoy señalando con la flechita. Hola. Sí, profe. Bien, bueno. Si se fijan, la forma de dibujarlo, la forma de de entenderlo un poco mejor, tengo la C acá con 4 palitos, con 4 rayitas, que son las que me permiten, esos son los 4 electrones.
los 4 electrones que me permiten unirse a otros 4 elementos. En este caso, está unido a 4 hidrógenos. Recuerden que lo que les decía acá, que todas las moléculas orgánicas contienen carbono e hidrógeno. Entonces, tengo el elemento carbono, que tiene 4 electrones en su órbita externa, y para que esa molécula sea estable necesita unirse a 4 otros elementos. Puede ser uno solo o pueden ser diferentes. Pero como estamos hablando de moléculas orgánicas, y por definición habíamos visto que las moléculas orgánicas tenían carbono e hidrógeno, bueno, esta va a estar unida a 4 hidrógenos. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene uno solo. Si el hidrógeno tiene uno solo, tengo que unir 4, porque con uno solo no me alcanza. ¿Se entiende esto? Hola. ¿Alguien que No, más o menos, profe. Ah, bueno, ¿vieron? Vamos a volver a repetirlo. El carbono, ¿se acuerdan de esa parte o no se acuerdan de nada, de lo que habíamos hablado de los enlaces? Sí. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado que todos los elementos eran, que los átomos tenían un núcleo que estaba formado por neutrones y protones, y que los electrones estaban en las órbitas, estaban girando alrededor y que se iban organizando en distintos niveles, o sea, en distintas órbitas. Y al estar organizado en distintas órbitas, necesita obviamente el último electrón en la última los electrones que estaban en la última órbita eran los que precisamente se podían enganchar, se podían conectar con los electrones o con los átomos para formar un compuesto. Recuerden el concepto de sustancia, el concepto de elemento, que elemento era una solita y la sustancia era de sustancias puras, y así todo. Para poder entender esto, todo lo que vamos a ver ahora, traten de pegarle una repasada a lo que vimos antes. Sobre todo el apuntecito ese que les pasé, ¿se acuerdan? El de definiciones importantes. Bien. Vamos a volver acá. Entonces, vuelvo a repetir. Yo tengo el elemento. En este caso el elemento es carbono, porque estamos hablando de química orgánica. El carbono tiene en su última órbita 4 electrones. Pero recuerden que para que una órbita sea estable, para que un átomo sea estable, tiene que tener 8. Si yo tengo 4, me van a faltar otros 4. En este caso, se van a unir con hidrógeno. El hidrógeno tiene uno solito. Tiene un solo electrón. Uno solito. Entonces, miren que justo, yo tengo uno que necesita, que tiene uno solo, y tengo uno que tiene 4. Entonces, ¿cuántos hidrógenos voy a necesitar para que eso sea estable? Yo que andaba por ahí, que soy la única que me está prestando atención. Sí, profe, sí, ahora sí.
necesito 4 para que acá haya 8 en total. Entonces, esta no es otra cosa que, que una notación, una forma de representarlo para que sea gráfico, para que sea un poquito más fácil de entender. Si yo tengo el carbono, tengo los 4 palitos estos que me están ahí diciendo qué cantidad de electrones sueltos tengo o cuántos electrones en realidad me faltan para que haya 8. Bueno, entonces voy completando los palitos estos con hidrogenitos. Tengo el carbono, un palito para acá, un palito para acá, así le pongo 1, 2, 3, 4 hidrógenos y lo completo. En este caso, ¿no? Estamos hablando del metano. Después vamos a ver, esto lo vamos a ver en una forma un poquito más, más específica, que son 4 enlaces covalentes simples entre un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Acá en el otro dibujito, representación de los electrones de valencia del carbono, que, como les decía acá, es el carbono con los 4 palitos. Esto después lo vamos a ver en forma, no se hagan demasiado problemas. ¿Cuál es la importancia biológica del carbono? De la química orgánica, en realidad. La química orgánica dice, definición de acá, dice, define la vida. Los hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, son sustancias que forman los seres vivos. Sus componentes fundamentales son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Por eso estos 4 elementos fueron llamados biogenésicos. Bio de vida, genano de engendrar. Existen millones de moléculas orgánicas diferentes, cada una con propiedades químicas y físicas diferentes, que están formadas por muchos átomos de pocos elementos. Muchos átomos de pocos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Lo dice acá en la definición. Silencio en blanco. Cri, cri, cri. Carbono, nitrógeno, oxígeno. Muy bien, muy bien. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Todos nosotros somos eso. Somos carbono, somos hidrógeno, somos oxígeno, somos nitrógeno. Imagínense la cantidad de átomos que tiene Mauro, de estas 4 cosas. Hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos formados solamente por 2 elementos químicos. 2. Nosotros estamos formados por 4. Los hidrocarburos están formados por 2. Carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos lo único que tienen son carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más sencillos que existen. En la naturaleza encontramos hidrocarburos en el petróleo, en el gas natural, en los pantanos. De acuerdo, cuando nosotros hablamos de hidrocarburos, ahora después vamos a ver las aplicaciones que tienen. Vamos a ver que se usan muchísimo para un montón de cosas. Y vamos a ir viendo todo esto. Y vamos a ir viendo la importancia, el por qué estamos estudiando esto, que es un rompedero de cabezas. Bien. Dice clasificación de los hidrocarburos. Fórmula general. Dice, existe una relación entre el número de átomos de carbono y el número de átomos de hidrógeno en cada una de las fórmulas de los hidrocarburos. Bla, bla, bla. Los hidrocarburos los puedo clasificar en alifáticos o cíclicos. A su vez, los alifáticos los puedo
separar en saturados o no saturados, los cíclicos también en saturados o no saturados. A su vez, los saturados los puedo separar en, perdón, separar no, los saturados siempre van a ser con enlaces simples, los alcanos o parafinas, y los no saturados sí los puedo dividir con doble o con triple enlace. Si es con 2 es un alqueno, y si es con 3 es un alquino. Con respecto a los cíclicos, los que tienen un enlace simple, son los cicloalcanos. Y si tienen un doble enlace, son bencénicos o aromáticos. Y ustedes se estarán preguntando, la profe aprendió a hablar otro idioma, no nos estamos entendiendo, ¿no? Es bastante vueltero todo esto. Pero no se preocupen, les prometo que lo van a terminar entendiendo. A mí me costó también, ¿eh? Fórmula de los hidrocarburos. Alcanos, alquenos, alquinos. Ustedes recuerden esto. Alcano, un enlace. Alqueno, un enlace doble. Alquino, un enlace triple. Alcano, alqueno, alquino. Alcano, 1, la primera vocal. Alqueno, la segunda vocal. Un enlace doble. Alquino, la tercera vocal. Un enlace triple. 1, 2, 3. A, E, I. Una mnemotecnia interesante para recordar. Ahora vamos a ir. Esto chicos, ¿lo ven esta hojita de acá? Sí, sí. Bien. Dice, alcanos, todos los hidrocarburos que presentan enlaces covalentes simple entre los átomos de carbono son denominados alcanos. El más simple de todos es un carbono con 1, 2, 3, 4 hidrógenos. Recuerden que los hidrocarburos están formados por carbono e hidrógeno. Si yo tengo un solo carbono, como en este dibujito, tengo 4 enlaces y lo tengo que completar con 1, 2, 3, 4 hidrógenos. A diferencia de este. Después vamos a ir viendo los nombrecitos. Si yo tengo dos carbonos, sí o sí, un carbono se va a unir con el otro carbono. De cada uno de los carbonos me van a quedar 3, ya no 4, porque uno de los electrones se está conectando con el otro carbono. ¿Se entiende un poquito más esto? ¿Se entiende un poquito más? ¿No? ¿Se entiende esto? ¿Por qué lo completo? Sí, sí. Únicamente con un... Perdón, si yo lo pongo así, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 2 hidrógenos menos, pero porque esa conexión entre uno de los electrones del carbono se une con el otro, se une con el otro del otro carbono. Lo mismo ocurre si yo tengo 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Siempre todas estas uniones son lineales, significa que no hay que formar una línea. Nosotros tenemos acá un carbono que se une con otro carbono, que se une con otro carbono, que se une con el otro carbono, dependiendo la cantidad de carbonos que yo tenga. En este caso tengo 5. 1, 2, 3, 4, 5.
siempre, 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 para que sea más sencillo de completar y de formar y de que no nos olvidemos ninguno, esto no es nada más que una representación gráfica, no quiere decir que en el espacio esté así, que sea una línea. Yo acá, por ejemplo, dice, tengo 5 carbonos. Esto, o sea, hincho la paciencia porque obviamente después van a tener que hacer algún tipo de trabajito con esto. ¿No? Si yo digo que hay 5, es un hidrocarburo que tiene 7 átomos de carbono, ¿cuántos átomos de hidrógeno se les ocurre que tendrían? ¿Cómo es la pregunta? Si yo tengo un hidrocarburo que tiene 7 átomos de carbono, ¿cuántos hidrógenos necesito, tiene? 18. ¿Cuánto? 16. 18. 16 o 16. ¿Quién dice otro número? ¿Quién apuestan? Vamos, apuesten, por más o por menos. 16, profe. 16. 16, profe. 16. Bueno, está bien, acertaron. Vieron que no es tan difícil. Yo cuento la cantidad de carbonos que tengo, cuántos palitos tengo todos alrededor y obviamente me va a salir la cantidad de hidrógenos que necesito. Vamos a ver también, después al último vamos a ver con el tema de los nombres. Esto es lo que se denomina la fórmula desarrollada. Si yo hablo de la fórmula semidesarrollada, miren qué sencillo. Tengo el carbono y el hidrógeno. Si yo tengo un carbono, necesito 4 hidrógenos. Y la fórmula molecular, que no es otra cosa que lo que nosotros vemos siempre cuando hacemos la notación, por ejemplo, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio, no es otra cosa que nos dice el elemento, uno de los elementos, el otro de los elementos y la cantidad que hay de cada uno de ellos. Acá me está diciendo que hay un carbono y 4 hidrógenos. Esa es la diferencia. Acá vamos a ver la diferencia. Cuando tengo 2 carbonos en la fórmula semidesarrollada. Por cada carbono voy a tener 3. Acá teníamos 4. Por cada carbono voy a tener 3 hidrógenos. Entonces lo separo. Esto es una forma de escribirlo, nada más. Como si fueran distintas letras. O como si una fuera letra imprenta y el otro fuera letra manuscrita y el último sería, qué sé yo, escrito a máquina. ¿Qué antigüedad escrito a máquina? Y la fórmula molecular precisamente también me está diciendo la cantidad de carbonos que yo tengo y la cantidad de hidrógenos. Entonces sé que acá tengo 1, 2 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos. Esto es como si fuera una especie de anotación de esto. Ojo, porque uno de los trabajos prácticos puede llegar a ser precisamente que yo les dé la fórmula molecular y ustedes me hagan me hagan un dibujito de la fórmula desarrollada. Bien, vamos ahora con el tema de los nombres. Dice metano, cuando hablamos de que hay un solo carbono se llama metano. Es la molécula de alcanos más pequeña, está formada por un solo átomo de carbono y 4 átomos de oxígeno. Es el principal componente del gas natural, y el GNC lo mismo. Ponen gas natural y el GNC no es otra cosa que ese gas natural, pero que está envasado. Por suerte para ustedes se nos está terminando el tiempo.
metano, etano cuando tiene 2 carbonos, propano cuando tiene 3 carbonos, butano cuando tiene 4, pentano cuando tiene 5. Y así, así, con cada uno. Metano, 1. Propano, 2. Butano, 4. Pentano, 5. Fíjense que con estos nombres ya nos vamos enterando un poquitito de qué va la cosa, ¿no? Porque hoy, por eso lo dejé para el final. Alguna vez escuchamos propano, butano, etano, metano, pentano ya no tanto, pero bueno. ¿Cómo venimos hasta ahora? Bien, bien, lo último se entendió. Lo último, ¿se entendió nada más? Y todo lo que hablé antes, no. Bueno, En fin. Bueno, vamos a cortar acá esta, porque si no se nos va a cortar en el medio de la explicación. Entonces prefiero cortar acá y arrancar la explicación de lo que sigue de continuo, para que no se nos corte en 2 reuniones diferentes. Ahora volvemos, no se me vayan.